Vale, como ha dicho Miguel Ángel, mi nombre es José Luis Garre y voy a presentar mi trabajo de fin de grado que trata sobre programas de análisis de elementos finitos de distribución libre y código abierto, y en mi caso se van a estudiar problemas de naturaleza lineal. Vale, un poco los contenidos que vamos a ver en esta presentación. Primero se analizarán los objetivos que se han marcado tanto en las prácticas que precedieron el trabajo como en el propio trabajo. Se explicarán los distintos programas que se han visto en el estudio, y luego se detallarán los 3 problemas seguidos para la validación de los programas y las conclusiones finales. Vale, los objetivos principales podemos marcar 4. Se quiere realizar este trabajo también como una guía de utilización para poder dar un contexto de todos los programas, así como una manera de proceder con todos ellos, y que pueda servir para cualquiera que se quiera iniciar en cualquiera de los programas o incluso en el análisis mediante el FEM. Es evidente que también uno de los objetivos es comprobar la fiabilidad de los programas, ver que los resultados que nos aportan son correctos, y para ello se van a comparar con ciertas soluciones analíticas y con otro programa comercial que tiene unos resultados más que contrastados. También se quiere analizar si estos programas pueden servir como alternativa a distintos códigos comerciales, ya sea en un ámbito académico, de investigaciones o pequeños proyectos, viendo si son capaces de... Sí, no, ahora. Te hemos perdido un ratito, menos de un minuto. Ah, vale. Vale. Pues no sé por qué. ¿Me escucháis ahora mismo? Sí, Vale. yo sí te escucho. Vale. ¿Y por dónde me he quedado? Pues no sabría decirte, pero vamos, he dado 30 segundos. O sea, ¿continúo por cómo iba? Sí, por continuar por... Vale, perdón. No sé si ha sido el internet. Bueno, viendo los programas que se van a ver en este estudio, los vamos a dividir según las distintas fases que comprende el cálculo, el análisis mediante el FEM. Primero tenemos los programas de preproceso. Entre ellos está GMES y Salomé Meca. El primero de ellos es el programa de preprocesado que se ha usado para luego importar los archivos a Calculix, que ya explicaremos a continuación. Este programa destaca por una interfaz muy simple, es muy fácil de usar, pero también nos da pocas opciones, tanto a nivel de mallado como a nivel de geométrico. Sin embargo, Salomé Meca no se ha utilizado únicamente como preprocesador, sino que Salomé Meca constituye un programa global para el preproceso, análisis y postproceso de los problemas. Y en cuanto al preproceso, tiene 2 módulos geométricos, lo que nos aporta una mayor versatilidad, ya que aunque ambos se parecen entre ellos, cada uno de ellos tiene distintas características, ¿no?, para lo que nos permite realizar, según la geometría del problema, pues utilizar uno u otro. En el análisis hemos utilizado 2 códigos principales. Uno es Calculix, del que ya he hablado antes, que se utiliza mediante un editor de INP, que es un formato igual al de Abacus, y no tiene una interfaz de usuario, sino que se va escribiendo mediante tarjetas y mediante código. Y luego tenemos Codeaster, que aunque se pone como un código alternativo, pero va dentro del módulo Aster Study de Salomé Meca, es decir, está integrado en el propio programa de Salomé Meca. Por ello que Salomé Meca es un programa global. Este módulo de Aster Study sí que tiene más opciones y sí que tiene una interfaz de usuario más depurada. Por último, a nivel de postproceso, Calculix tiene su propio postprocesador, que se llama Calculix Graphics, y al que se puede acceder directamente desde el editor INP. Y bueno, que no nos ofrece, tiene un desarrollo bastante escaso, aunque es verdad que con ciertos comandos a nivel que podemos hacer en el ordenador, pues sí que nos ofrece alguna posibilidad más. Salomé Meca, por su parte, tiene 2 módulos de postproceso.
Uno es el propio módulo Aster Study, donde se pueden visualizar los resultados, y otro el módulo para BIS, que sí que es un módulo únicamente de postproceso y que tiene bastante similitud, tanto en nombre como en características, como con el programa de postproceso para Vue. Siguiendo con los problemas que se han analizado, el primer problema corresponde a una viga con sección en T. Este problema, el preproceso, se ha realizado mediante elementos bidimensionales. En este caso son elementos cuadrangulares de 4 nodos. Y bueno, podemos ver en la figura 1, a la izquierda, la malla y la geometría en GMS se ha hecho un corte para apreciarla mejor, y a pesar de que no se ve la perspectiva, las mallas que se han usado tanto en GMS como en Salomé Meca, porque se han hecho en los dos programas, son iguales. Y podemos ver a la derecha la imagen de Salomé Meca, donde se ven los elementos del ala desde arriba, desde la vista de arriba. Y vemos cómo son elementos completamente regulares, y además se ha remarcado una de las opciones de control de malla que nos permite el programa, que es ver el aspect ratio y que tiene un valor de 1 porque son regulares, obviamente. También vemos que las condiciones del problema tienen un empoderamiento en uno de los extremos y una carga puntual de 1000 newton en el contrario. Vale, la comparación de resultados, tras realizar el análisis, pues uno de los resultados que se muestra son los desplazamientos. Vemos que la distribución es idéntica tanto en Calculus como en Codeaster como en OptiStrack. Y bueno, tiene un desplazamiento de 29,3 milímetros en todos los programas. Obviamente los resultados son coherentes porque en todos los programas coincide y la distribución es idéntica. Aparte de los desplazamientos, también podemos ver la tensión cortante. Esta tensión cortante, la que nos interesa, es la tensión cortante que se produce a lo largo del alma de la viga. Esta tensión cortante se produce en el centro de masas de la misma, a la altura del centro de masas, porque es la tensión cortante máxima. Y aparte de hacerlo con los 3 programas, también se han utilizado las ecuaciones de la resistencia a los materiales, donde nos dan un valor de 22,61 megapascales. Entonces, si la visualización de los distintos resultados, podemos ver que la franja esta que tenemos de distinto color, que se puede ver en los 3 programas, si miramos la escala que se ha reducido para mostrar bien este color, esta zona, vemos que tiene un valor en torno a 22, 23 en todos los programas. Hay que remarcar que los efectos locales que se pueden producir debido al empoderamiento o a la fuerza se han despreciado, ya que lo que nos interesa es la tensión cortante que se produce a lo largo del alma. En cuanto al segundo problema, se ha realizado una placa con un agujero en el centro, y debido a las condiciones del problema, esta placa tiene doble simetría. Por ello, se puede solo modelar un cuarto de el tipo SEL, al igual que antes, con un espesor de 1 milímetro y cuadrangulares. Podemos ver que la malla, tanto en GMS como en Salomé Meca, es idéntica para que los resultados salgan lo más precisos posible. Y bueno, obviamente se ha realizado un análisis lineal con las condiciones que se muestran en este esquema, donde vemos la restricción en el eje inferior a lo largo del eje Y y en el eje izquierdo a lo largo del eje X. También una carga distribuida en el eje superior de 100 megapascales. Tras el análisis en los distintos programas, vemos que la tensión de von Mises tiene una distribución idéntica, teniendo, como era de esperar, una tensión máxima a lo largo en la garganta. Y esta tensión tiene un valor aproximado de 389 megapascales en todos los programas. Por lo que los resultados tienen son bastante solventes tanto en Codeaster como en Calculus. Aparte de la tensión de von Mises, también se realiza una comparación analítica con la solución de Kirch. Esta solución de Kirch trata sobre el factor de concentración de tensiones, que es la tensión máxima entre la tensión aplicada. Y bueno, para Kirch trata sobre una placa con un agujero de un radio muy pequeño. Entonces, obviamente, nosotros en nuestra placa no tenemos esas condiciones, ya que para Kirch dice que para una placa con un agujero de un radio muy pequeño, pues el factor de concentración de tensiones es igual a 3. Para realizar la convergencia hasta ese valor,
lo que se ha hecho es aumentar la longitud de la placa hasta los 1000 milímetros y luego ir aumentando el ancho progresivamente. Entonces se han ido sacando el factor de concentración de tensiones, que empieza en los dos programas en torno a 3,75 y va disminuyendo hasta que va convergiendo sobre el valor de 3, al que llega prácticamente cuando tenemos una anchura ya de 450 e incluso es prácticamente 3 cuando tenemos una anchura de 1000 por 1000. Vale, el último problema que se ha desarrollado en este estudio es un pandeo lineal en una columna de sección cuadrada. Para este caso sí que se han usado elementos sólidos, elementos hexaédricos de 8 nodos y bueno, las condiciones del problema para forzar ese pandeo, pues se ha introducido una carga excéntrica en uno de los extremos de la columna y en el contrario se ha aplicado una condición de contorno de empotramiento. Tras realizar el análisis lineal tanto en CodeAster mediante el módulo Aster Study y en Calculix, se llega a los siguientes resultados. Uno de los resultados que se pueden hallar es la carga crítica. Esta carga crítica se puede medir mediante los autovalores que nos dan los programas y también mediante la solución analítica de Euler. Se han comparado tanto Calculix, CodeAster como OptiExtract con la solución de Euler, donde vemos que el error nunca sobrepasa el 6% y bueno, cabe destacar que los resultados son satisfactorios en todos los programas y vemos como en OptiExtract, por ejemplo, aún en los dos primeros no se cumple, pero es verdad que el error es ínfimo, pero en los demás sí que tiende a ser demasiado conservativo. En cambio, CodeAster y Calculix suele sobreestimar el valor sobre la carga crítica dada por Euler. Por último, para la comparación de los resultados, también se muestran los 3 modos de pandeo, en este caso el primero, el quinto y el 10º, para ver sobre todo la deformada de los distintos modos, que es lo que nos interesa, ya que los desplazamientos tanto en OptiExtract como en CodeAster pues se normalizan, no así en Calculix, pero aún así la deformada es idéntica en los 3 programas y vemos como a pesar de que vayamos a autovalores más grandes, es decir, a un modo de pandeo el quinto o el 10º, pues se sigue manteniendo que coinciden, es decir, que los resultados son satisfactorios. Y bueno, ya para finalizar con la exposición, las conclusiones, hay 4 conclusiones principales. Los resultados han sido fiables en ambos códigos, tanto en CodeAster como en Calculix, en todos los problemas que se han hecho de naturaleza lineal. Los problemas no lineales no se abordan en este estudio, pero sí que se abordaron en un estudio de trabajo de fin de máster. Y bueno, es obvio que los resultados han sido favorables, aún así hay que remarcar el poco desarrollo tanto de GMES como de Calculix. GMES es un programa muy sencillo y que no nos da muchas opciones, por lo que a lo mejor no representa una alternativa real, sobre todo a nivel académico. Y Calculix, sí es verdad que tiene es muy bueno el hecho de que se parezca tanto a Abacus, ya que es un programa comercial que se usa bastante en la industria y puede representar un primer acercamiento al mismo, pero es verdad que también no tiene una interfaz de usuario depurada y al principio puede resultar costoso el hecho de tener que escribir las cosas mediante código y etcétera. Aún así, bueno, Salomé Meca por otro lado sí que nos aporta una solución global que se parece más o que se acerca más a un programa comercial, es decir, es un programa donde en el mismo programa se puede hacer todo el cálculo, no hace falta exportar ningún archivo y además nos da muchas opciones y una interfaz bastante bien conseguida, es decir, tiene bastante mayor desarrollo que Calculix o GMES. Eso también se puede deber porque Calculix y GMES no tienen ninguna financiación detrás, cuando Salomé Meca sí que se hizo con un propósito a una empresa de electricidad francesa. Entonces, a lo mejor, y luego se puso como código libre. Por último, remarcar que los objetivos que se marcaron al principio, pues yo creo que se han cumplido, tanto ver la fiabilidad de los programas como en el propio TFG. Obviamente en la exposición no entra todo, pero se ha detallado paso por paso
cómo hay que proceder en los distintos programas para realizar ciertos problemas y se han dado las características generales de todos ellos. Y bueno, hasta aquí la presentación. Cualquier pregunta y muchas gracias por la atención.